6 a.m. en su presencia para rescatar las almas en el nombre de Cristo. Hola, saludos hermanos, un abrazo gigante, rompecostilla, en el nombre de Cristo a través de la distancia. Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes y poder conversar de un tema bien interesante. Hablamos de la apostasía. Y vamos a hacer esta nota en el libro de Segunda Epístola del Apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 3. Acompáñeme. Aquí nos dice en esta palabra, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o lo que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis de que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Hermano, la esperanza del día de Cristo en el libro de los Tesalonicenses era un poderoso estímulo para la fe de los primeros cristianos, pero también podía llevar a un nerviosismo malsano. Cuando analizamos esta palabra en los tiempos de hoy, vemos que hay un gran compromiso de la iglesia de hoy, como lo estuvo en la iglesia primitiva, sobre este andar del anticristo. Pablo trata de apaciguar a una comunidad que estaba viviendo unos momentos difíciles. Muchas dudas se han suscitado al respecto, porque en esta segunda carta, tan próxima a la primera, porque en la primera parte no aparece ser más que una carta aparentemente tan próxima a la primera. La primera parte no aparece ser más que un remedio de diversos párrafos de la carta anterior. Y la única cosa clara y novedosa es la advertencia sobre la venida del anticristo y la hora del juicio. Una advertencia sobre la venida del anticristo que era importante entender porque se metería en la iglesia la apostasía. Esta carta formaban parte de colecciones antiguas a las que el apóstol Pablo manifestaba y había dicho reiteradamente: no os engañe nadie de ninguna manera. Hoy se ha metido el Dios política a las iglesias, han subido a los púlpitos figuras políticas en las plataformas, en los cultos, en las actividades donde se supone que es para santificarnos, y han manchado la búsqueda de Dios, han fracturado la fe, han dado gloria a los hombres, han manifestado el seguimiento de una ideología política, de una tolda política, cuando el Señor nos manifestó claramente que su reino no era de este mundo. Oye, es triste observar líderes cristianos de diferentes federaciones, confraternidades, de diferentes lugares y casas de oración donde manifiestan el apego hacia el Dios política, donde defienden una figura. Hermano, la apostasía es el rechazo total de la fe cristiana en la Biblia. La apostasía se refiere cuando un grupo de personas o individuos se apartan de los principios del Evangelio. Y es lo que hemos estado viendo,
gente que ahora son una apariencia con una Biblia del tamaño de un maletín, y que mujeres con vestimentas quizás religiosas que no se le ven los dedos de los pies, o con un velo grande que le tapa la mitad del cuerpo, pero que están llenos de apostasía, llenos de crímenes, llenos de abatimiento, llenos de desánimos, llenos de problemas personales, de pecado, de falta de compañerismo, del desamor en la familia, poca participación misionera, corrupción de los principios del evangelio. Mira, es que cambiaron pues lo que era de Cristo, lo cambiaron. Tentaciones como la idolatría, la inmoralidad sexual, la codicia, engaños de falsos maestros. Se ha metido la prosperidad, porque ahora pastores están defendiendo la prosperidad, comparando la prosperidad con la santidad. ¿Qué es esto, Señor? Digo yo. ¿Qué estamos defendiendo? ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia de hoy, cuando que la iglesia de hoy debe entender, porque vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado? ¿Pero qué es la apostasía, hermano? ¿Qué es la apostasía, hermana? La palabra apostasía aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y la palabra que se usa en el Antiguo Testamento como apostasía se refiere a volver atrás. Hay gente que han vuelto atrás. Hay gente que han caído en el odio, en la desidia. Ahora odian, ahora tienen un celo en su vida. Ahora resulta que se han ido yendo de la familia de Dios. Se han ido yendo de la familia común y han recaído en un sentido espiritual a darle la espalda a Dios, aunque también tiene una corriente de un regreso físico de alguien que va de vuelta. Jeremías usa esta palabra para referirse al alejamiento del Señor por parte de Judá, lo que trae como consecuencia que viva en un estado de infidelidad, de rechazo a Dios. Hay gente que han sido de renombre, pero que andan detrás de lo que es la prosperidad, andan proclamando la prosperidad diestra y siniestra, andan enlazados en partidos políticos, andan anclándose en ideología de hombre. Y es que la palabra nos dice claramente que en los últimos tiempos habrán hombres que se levantarán y engañarán a muchos, porque está entrando el espíritu de la apostasía. Hoy en día las puertas de las iglesias se han abierto para la apostasía y se ha metido el hombre de pecado, el hijo de perdición. Han permitido que gente camine en el pecado, gente que camine, aquellos que habían hablado de la verdad, aquellos que habían rechazado la mentira, hoy en día están abrazando ¿qué? Están abrazando lo malo. La apostasía en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega ototavia, que se lee de manera idéntica en español literalmente. Significa apartarse de la posición en que estaba. Este apartamiento tiene una connotación negativa, hermano, que implica deserción. Gente que se han apartado, pero es para lo malo. Es decir, han abandonado las obligaciones, han abandonado la verdadera creencia. Ahora todo es prosperidad, ahora todo es dinero. Ahora Dios te va a bendecir con una casa, Dios te va a bendecir con un carro, Dios te va a bendecir con una iglesia nueva. Voy a llenar tu iglesia de instrumentos musicales. Y es que estamos caminando. Muchas iglesias están caminando con los ojos cerrados. Muchos líderes, muchos apóstoles, muchos pastores están caminando en el hilo de la apostasía. La literatura griega secular usaba esto para referirse a los rebeldes políticos. Escucha, el diccionario define esta palabra como abandonar públicamente la verdadera identidad de Cristo. Escucha esto: romper con el orden, el instituto que Dios había establecido. Han abandonado el camino de Dios para buscar partidos políticos. Sabalaba, al ver las diferentes formas que se traduce de esa palabra griega para apostasía, podremos tener luz sobre ese significado. A su nombre sea la gloria. Hermano, esto está terrible, de cómo la gente se han dejado engañar por el hombre, por la apostasía. Instituciones que han sido tomadas por el diablo, por Satanás. Enseñanza a todos los judíos que entran a los gentiles. Dice la palabra claramente
oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o lo que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ay, Señor, ¿qué es esto? El apóstol Pablo usa este término para referirse a un periodo de la historia escatológica en que habrá engaño doctrinal, habrá engaño moral, habrá engaño espiritual generalizado que traerá o renegará y van a apostatar contra Dios de muchos que se hacían llamar cristianos dentro de la iglesia. Y nos sigue diciendo: ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Estaba completamente bien canalizado, porque el Señor estaba mostrando claramente por dónde se metería el anticristo, por dónde caminaría, porque están apagando el fuego del Espíritu de Dios, están apagando la llenadura. Ya la gente no habla lengua, ya la gente no danza, ya la gente no se mueve en el poder de Dios, ya la visión la han apartado a un lado. Ahora no se ve la visión, no se ve la profecía. ¿Para dónde está la profecía? ¿Dónde está el que profetizaba? ¿Dónde está aquel que veía la revelación? ¿Dónde está el profeta? ¿Dónde está el hombre de Dios? ¿Para dónde está el apóstol? ¿Dónde está el pastor que orientaba, que abrazaba la perniquebrada, que buscaba la batida? ¿Dónde se encuentra el hombre que estaba siendo un hombre restaurador de portillo en los hogares? Es que se ha perdido la verdadera fe. Hay una evidencia de que han plagiado la palabra. Escucha, han plagiado la palabra y ellos se maquetan la basama, se han montado en un atril, en un púlpito, en una plataforma a decir mentira, apartando a las ovejas, apartando. Escucha al hombre de Dios: si estás en una iglesia que se mueve en este camino, apártate de ella, porque si no te aplastará la roca. Una de las preguntas y temores de muchos cristianos es si ellos pudieran apostatar de la fe, resbalándose, apartándose permanentemente del Señor. Pero quiero decirte, quiero responder, porque hay gente que están metidas en una congregación donde el pastor es un apóstata. Oye, y si tú no te apartas, también te va a caer el fuego, te va a caer el juicio. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Tú crees que estás andando en la verdad, tú crees que estás caminando bien ante Dios. No, pero el que está apartado es el pastor. No, pero el que convive es el pastor. No, pero el que anda en las reuniones es el apóstol, es fulano, es sustaneo, es perencejo. No, existe la caída también de la iglesia, existe la caída de los miembros, porque se han apartado del verdadero pastor, que es el eterno, que es Cristo Jesús. El buen pastor conoce sus propias ovejas y nadie las arrebata, pero si quien quiere seguir, la palabra dice que el que no recoge conmigo, dice Jesús, el que no recoge conmigo desparrama. En ese sentido, la apostasía será muy real de una manera general de la iglesia visible que abandona la verdadera fe. Síganos esta palabra en el libro que estamos leyendo, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 5. No os acordéis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que impide que a su debido tiempo sea manifestado. Seguimos con la parte de esta palabra a través de nuestro portal Presencia TV Edgar Castillo. Dale like a los videos, suscríbete en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.